Libro Historia del Pensamiento Social, del autor Salvador Giner. Capítulo 1. La Revolución Francesa. Introducción. La Revolución Francesa es la revolución liberal por excelencia, aunque no todo lo ocurrido en ella, ni mucho menos, merezca el nombre de liberal. Fue dirigida y llevada al triunfo por varios estamentos de la burguesía. Su espectacular y fulminante destrucción del Estado borbónico parece como la culminación del proceso de crecimiento y ascendencia de esa clase social, iniciando en el seno de la Baja Edad Media. Pero es precisamente la espectacularidad de los hechos del año 1789 lo que no debe engañarnos. La importancia de la Revolución Francesa estriba en ser la que representa, en sus consecuencias, con mayor plenitud, la consolidación de las instituciones políticas, los valores culturales y las relaciones económicas que caracterizan a la burguesía. Todas estas corrientes se habían ido abriendo paso durante los siglos anteriores, a veces de forma violenta y hasta revolucionaria. Algunas de las primeras revoluciones burguesas modernas fracasaron. Una de las más descollantes fue la de las comunidades de Castilla, que se alzaron contra el emperador en 1519. Fue un intento de revolución típicamente moderna. Ante todo, responden las comunidades castellanas a un movimiento urbano y al sentimiento protonacionalista. Durante el curso de la rebelión se fue poniendo en tela de juicio el poder absoluto del rey, se acudió a los principios de la representatividad política y se transformó la idea de libertad, que en un principio se limitaba al fisco, en el sentido de una incipiente tolerancia. Los comuneros castellanos intentaron convertir las Cortes en el verdadero gobierno, reivindicando el parlamentarismo. No encontramos nada semejante a la revuelta de los comuneros castellanos hasta la Revolución Inglesa, durante la cual no en vano se oyeron voces que invocaban la rebelión española del siglo XVI para justificar la puritana. La Revolución Inglesa marca también el momento en que el énfasis de la reforma protestante comienza a ser más intenso al nivel político que al religioso. Esto se ve bien claro en la siguiente, la Revolución Americana. Sus textos son laicos, aunque hay en ellos algunos notables elementos religiosos. Así, la Declaración de Independencia, 4 de julio de 1776, aún dice que todos los hombres han sido creados iguales y que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. La francesa da un paso definitivo en este sentido. Así, la Revolución Francesa no es solo la más grave, por sus consecuencias internacionales, de cuantas se producen desde fines de la Edad Media, sino que significa también la maduración de ciertos procesos como el de secularización, cuya expansión no siempre presenta una faz violenta, sino que a menudo se la ve crecer con segura lentitud, para irrumpir luego bruscamente en medio de los acontecimientos revolucionarios. Junto a la tradición incubada por estas y otras rebeliones, la Revolución Francesa no aparece tampoco como un hecho aislado, sino como sobresaliendo entre una serie de revueltas que se producen en diversos lugares de Europa en la misma época. Dejando aparte el caso de las colonias inglesas en Norteamérica, al que se ha dedicado atención especial, hay que mencionar las revueltas que tienen lugar en Inglaterra, desde 1780, en conexión con el levantamiento irlandés de la misma época. De un asunto político y religioso se pasó con celeridad a la lucha de los desposeídos contra los poseedores. Pero Gran Bretaña gozaba ya de instituciones parlamentarias que consiguieron amortiguar las tensiones. Los Países Bajos holandeses presenciaron en 1783 un levantamiento más serio. Los textos de Van der Capellen tot den Pol 1741-1784 pertenecen ya a la literatura panfletaria contemporánea e invitan a la insurgencia con la dictadura de Guillermo V de Orange en términos que proceden directamente de los escritos de Rousseau. Como quiera que prusianos y británicos acabaran con la insurrección, no encontramos un desarrollo considerable del pensamiento revolucionario holandés. Lo mismo puede decirse de las luchas de los gobiernos por instaurar una democracia más popular que sustituyera el dominio de los patricios, 1782, así como de la revuelta de los Países Bajos pertenecientes a la Casa de Austria, cuyos textos revolucionarios constitucionales reproducen los norteamericanos al pie de la letra. No es este el lugar para explicar las causas de la Revolución Francesa, sobre todo si consideramos que el evento mismo estimuló especulaciones y explicaciones importantes que son, ellas mismas,
parte de la teoría social moderna, y de las que daré alguna cuenta en el resto de esta historia. Baste decir que la cadena de sucesos revolucionarios fue precedida por la consolidación de un Estado despótico centralista que, sin embargo, no había suprimido la nobleza ni sus privilegios, que se produjo una fuerte crisis económica tras un largo periodo de prosperidad y de crecientes expectativas de riqueza, que las concepciones progresistas y revolucionarias de la Ilustración habían creado una verdadera cultura alternativa a la tradición religiosa, y que la actitud de la nobleza ante las primeras reformas propuestas fue torpemente transigente. Con respecto a las ideas y teorías fundamentales que entraron en juego durante la Revolución, hay que hacer dos advertencias. La primera es que la mayor parte de las ideas que ayudaron a impulsar y a estructurar la actividad revolucionaria han sido ya expuestas. Son las del liberalismo y del parlamentarismo que surge durante el siglo XVIII, tanto en Francia como fuera de ella, así como las racionalistas, filantrópicas y progresistas que son también parte integrante del pensamiento ilustrado. La segunda se refiere a las limitaciones mismas de la producción de nuevas ideas durante los años revolucionarios. La actividad intensa y la agitación constante hacen poco menos que imposible el escrito largo, meditado y grave sobre la vida política o económica. Este volverá a ser posible en cuanto se sedimente la revolución. Así, la Revolución Francesa es tan rica en logros sociales como pobre en la producción de ideas verdaderamente nuevas. Ello, no obstante, es uno de los eventos históricos que han suscitado mayor grado de controversia y que han inspirado, hasta nuestros días, la imaginación de todos los teóricos de la sociedad, sobre todo la de quienes han deseado comprenderla históricamente. Subtítulo: Los tres estados. Formalmente, la sociedad francesa anterior a la Revolución estaba dividida en tres estamentos, llamados estados, según el esquema feudal. El primero estaba compuesto por los eclesiásticos, el segundo por la nobleza y el tercero, el estado llano, por el resto de la población. En realidad, la división no respondía a la situación social objetiva, aunque operase a nivel político. Así, de hecho, solo la parte alta del clero puede decirse que pertenecía al primer estado. El clero popular, sin posibilidades de alcanzar los altos puestos jerárquicos, vivía en el marco del estado llano. Por otra parte, solo la nobleza tenía acceso a los puestos altos de la Iglesia. A su vez, la pequeña nobleza, a veces extremadamente reaccionaria, llevaba una vida marginal y precaria, enajenada tanto de la nobleza cortesana como de la burguesía provinciana. La burguesía y el proletariado urbano, clases con intereses diametralmente opuestos en aquellos momentos, estaban ambas englobadas en el tercer estado. También lo estaba el vasto campesinado, inmerso a su vez en un mundo prácticamente medieval y feudal. A los contrastes entre clase y clase se añadían las existentes en el sistema político oficial de división social, incapaz de reflejar mínimamente la realidad. En Francia, además, cada clase real estaba profundamente dividida. Cuantos grupos gozaban de algún privilegio lo defendían con ahínco, y solo solicitaban la abolición y reforma de los que no les atañían. La única clase que representaría un proyecto político que pretendía ser válido para todos fue la burguesía. Aparte de los importantes grupos cortesanos de la nobleza que participaban de las ideas filantrópicas y progresistas características de la Ilustración, los dos estados superiores tenían una ideología feudal. Con muy escasas excepciones, esta ideología había dejado de plasmarse en obras filosóficas desde el fin de la Edad Media. Los únicos escritos que intentaban expresar la ideología de los privilegiados eran aquellos que, al estilo de los de Bossuet, defendían un absolutismo que la nobleza y el alto clero aceptaban solo a regañadientes. El centralismo borbónico y el despotismo de Versalles iban contra el enmarañado sistema de privilegios sobre el cual se basaba la sociedad que ellos pretendían perpetuar. Por eso, durante la primera crisis que anunciaba la revolución, la llamada Revolución de los Nobles, estos se alzaron en defensa de sus libertades. Para ellos, libertad, o libertades, consistía en el respeto por parte del poder del privilegio de cada cual. La libertad feudal que quería mantener la nobleza y la Iglesia de Francia consistía en una
miríada de privilegios particulares que no solo les afectaba a ellos, sino que se extendía a gremios, parroquias, parlamentos provinciales y cuantas instituciones existieran en el país. Sus argumentos eran emocionales, patéticos y carentes de trabazón racional. Eran exhortos al poder real para que mantuviera y reforzara el estado de cosas. Ya se ha propuesto la supresión de los derechos feudales. ¿Podría vuestra majestad determinarse a sacrificar, a humillar su valiente, antigua y respetable nobleza? Rezaba una súplica presentada por los príncipes de sangre al rey en 1788. El tercer estado, impulsado por las necesidades y las aspiraciones económicas de la burguesía, así como por la ideología universalista e individualista del liberalismo reciente, era tan ajeno a esta suerte de lenguaje como enemigo del privilegio feudal en todas sus formas. Para sus miembros, las aduanas interiores no eran sino trabas a la prosperidad comercial y los derechos de los gremios, simples monopolios. Esto era especialmente sentido por aquella sección de Estado llano que se atribuía o deseaba su representación política, o sea, la burguesía. Además, la burguesía poseía una mejor cultura y mayor poder económico. Al hablar en nombre de todo el tercer estado, identificándose con él e identificándolo a su vez con la nación, la burguesía alcanzaba una mayor eficacia en el logro de sus aspiraciones. Los últimos Estados Generales se habían reunido en 1614. Los Estados Generales eran como unas cortes de todo el reino, en las que estaban representados los tres estamentos. Ante la gravedad de la situación fiscal y las tensiones que dividían el país, Luis XVI volvió a convocarlos en 1788, para el año siguiente. El debate público que siguió a la convocatoria fue inmenso. Su forma de expresión escrita fue la de los cuadernos de agravios, que municipios, gobiernos provinciales, parroquias comenzaron a elevar al rey. Los cuadernos llovieron a millares sobre la corte. En principio, estos escritos tenían que servir para confeccionar una lista de agravios y, con ello, formar una agenda de trabajo para los estados generales. De los cuadernos no surgió una ideología clara. Los del clero son a menudo tan radicales como los del tercer estado. La revolución no había estallado aún y cada facción desconocía el verdadero alcance de sus peticiones. Lo que sí está claro es que el tercer estado ataca frontalmente el orden feudal económico y político. En lo primero, pide la suspensión del privilegio. En lo segundo, mayor representatividad. Así, la idea corriente era la del doublement du tiers, o sea, que el Estado ya no tuviera más peso en los estados generales que se aproximaban. De otro modo, los votos de la poderosa minoría desarticularían los propósitos de la burguesía. Junto a los cuadernos de agravios, el periodo prerrevolucionario es testigo del nacimiento y expansión de la literatura panfletaria, que había hecho posible la mejora de la imprenta y la multiplicación de quienes sabían leer y escribir. En la historia de las ideas políticas es este un evento que no es posible exagerar. Por primera vez, el público en general entra en la gran discusión política, o mejor dicho, se crea una opinión pública y aparece la prensa y los periódicos como nueva fuerza social. De entre todos los panfletos del breve e intenso periodo anterior a la reunión de los Estados Generales, el más descollante es el del abate Sieyes. ¿Qué es el tercer estado? En él se da una definición revolucionaria de los grupos sociales no privilegiados. Al mismo tiempo, se trata, sin duda, del documento más original producido por escritor alguno durante toda la Revolución Francesa. Subtítulo: El tercer estado. Sieyes. Entre los escritos aparecidos en los meses que precedieron a la reunión de los Estados Generales, el público otorgó un éxito prodigioso al Ensayo sobre los privilegios y a ¿Qué es el tercer estado?, ambos del abate Emmanuel Joseph Sieyes, 1748-1836. Hijo de un funcionario de correos, educado en los jesuitas y vicario del obispo Chartres, Sieyes fue una fuerza muy poderosa de la revolución, aunque a menudo en la sombra. Grande fue su influjo como constitucionalista, y es el autor, junto con Napoleón Bonaparte, 1769 a 1821, del golpe del 18 de Brumario del año octavo, 9 de noviembre de 1799, contra el gobierno. Después de lo mismo,
intervino en la labor constitucional de aquel año, como cónsul del nuevo régimen. La tesis de la concepción seyesiana sobre el Estado llano es bien simple. Consiste en identificarlo con la totalidad de la nación y con ello, explícitamente, negar todo derecho a quienes detentan privilegios. Dice: tres cosas tenemos que preguntarnos. Primero, ¿qué es el Estado? Todo. Segundo, ¿qué ha sido hasta ahora en el orden político? Nada. Tercero, ¿qué pide? Llegar a ser algo. El tercer estado, según Sieyes, posee todos los elementos necesarios para formar una nación completa. No es una sección de la nación francesa, para cuya vida era indispensable la existencia de las otras clases, sino que con la supresión de la nobleza y el clero no ocurriría absolutamente nada. Si se suprimiera el orden de los privilegiados, la nación no sería algo menos, sino algo más. ¿Qué es, pues, el tercer estado? Todo, pero un todo atado y oprimido. ¿Qué será sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede funcionar sin él, todo iría infinitamente mejor sin los otros. No basta haber mostrado que los privilegiados, lejos de ser útiles a la nación, no pueden sino debilitarla y dañarla. Hay que probar que el orden de la nobleza no es parte de la organización social, que puede ser una carga para la nación, pero que no podría ser parte de ella. El rechazo que Sieyes hace de los privilegios se basa en su idea de la nación. Esta se había ido incubando desde el Renacimiento, fomentada por la aparición de los estados. Desvanecida la estructura feudal que escondía en su seno, quedaba solo la comunidad nacional, con un aparato político para todos. Según Sieyes, una nación es un cuerpo de asociados que vive bajo una ley común y representado por la misma legislatura. Hay, en esta forma de presentar el concepto, un elemento de igualdad ante la ley, así como otro contractual, de asociación libre, con ecos rusonianos. Y hay también una herencia fisiocrática en el rechazo de Sieyes de las clases feudales privilegiadas, según él, inútiles y parasíticas. ¿Qué es menester para que prospere la nación? Pregunta. Los esfuerzos individuales y las funciones públicas. Responde lapidariamente. Burgueses, campesinos, obreros, profesionales, así como aquellos propietarios que exploten y aumenten sus riquezas, se hallan plenamente legitimados ante los ojos de la nación. No así quienes viven de rentas feudales en nombre de supuestos derechos heredados sin crear riqueza. Los fisiócratas, como se ha visto, no habían osado extraer conclusiones tan drásticas de sus propias ideas, encuadrados como estaban en el absolutismo ilustrado de la época, pero habían hecho posible que otros, como Sieyes, lo hicieran con su suma facilidad. De todas formas, y a pesar de su fogoso principio, ¿qué es el tercer estado? No propone una abolición de los dos órdenes superiores, sino una participación del pueblo que sea, por lo menos, igual a la de los privilegiados, dentro de los convocados estados generales. También pide que el sistema de votación sea por cabeza y no por orden. Con ello, Sieyes expresaba el deseo del tercer estado de poder extender su influjo a la pequeña nobleza y al bajo clero. En efecto, cuando se reunieron los estados generales y cuando se convirtieron en Asamblea Nacional, las progresivas victorias de la burguesía se debieron a la atracción a su causa de los grupos descontentos de los otros dos órdenes, así como de la nobleza progresista, entre la que se encontraban hombres como el Marqués de Lafayette, profundamente influido por su experiencia como general de la Guerra de Independencia yanqui. Sieyes ataca también al tipo feudal de propiedad. Sin embargo, pone cuidadosamente de relieve que no debe proscribirse la prosperidad como tal. Al contrario, fue el mismo Sieyes quien, destruidos los baluartes principales del sistema económico feudal, inspiró la legalización política del sistema económico capitalista, al inspirar a la asamblea la discusión entre ciudadanos activos, según él, los verdaderos accionistas de la gran empresa social, que eran los que pagaban una contribución mínima, y ciudadanos pasivos, excluidos de todo derecho electoral por no pagar impuestos. Esta distinción de espíritu empresarial burgués ponía la revolución en manos de los propietarios,
pero los principios que la inspiraban son históricamente revolucionarios en cuanto que hunden el orden feudal de cosas. Todo esto muestra que existe una contradicción entre la apelación que Sieyes hace a la nación, como todo unitario, y su manera de entender la composición política del nuevo Estado francés. El abate Sieyes habla de voluntad común y de comunidad cuando se enfrenta con los privilegiados, pero la comunidad se esfuma en cuanto se trata de establecer las instituciones del gobierno y la legalidad republicanos. Ello no obstante, su énfasis sobre la soberanía popular y sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo en general cooperaron en la puesta en marcha del movimiento revolucionario. Otros intentarían llevar a sus consecuencias últimas muchas de las ideas propuestas por el abate, y en virtud de la misma doctrina, más especulativa que pragmática, que él preconizaba. A pesar de las salvedades que se han hecho en cuanto a la coexistencia en los escritos de Sieyes de unas ideas comunitarias nacionales frente a unas ideas exclusivistas en materiales político-económicos, debe quedar claro que, con tantos hombres de su generación, su obra fue antitotalitaria. Se ha dicho de él que es precisamente el fundador del liberalismo antitotalitario. Es del todo probable que su cooperación con Napoleón contra la dictadura de los jacobinos fuera para salvar la versión que él tenía de la República. Su suscripción ulterior y su vuelta a Francia desde el exilio tras la nueva revolución burguesa de 1830 aclaran la fidelidad de sus ideas a los principios del liberalismo republicano y democrático. Subtítulo: La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Poco más de un mes después de que el pueblo parisino demostrara, con la toma de la Bastilla, que los representantes electos del tercer estado gozaban de gran popularidad, la Asamblea adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. La declaración presentada de la consolidación de la primera gran victoria burguesa contra el antiguo régimen, así como la materialización legal de los principios teóricos elaborados por los filósofos del derecho natural y por los fundadores del liberalismo. Según los miembros de la Asamblea Constituyente, el desprecio de los derechos del hombre es la única causa de las desdichas públicas y de la corrupción de los gobiernos. Herederos directos de ciertas creencias de la Ilustración, los constituyentes confían en que la proclamación de unos principios simples e incontestables será decisiva para la fundación de un orden nuevo. En su honor hay que decir que, aunque no ha disminuido considerablemente la fe en la eficacia de la mera declaración escueta de derechos, muchos estados y organizaciones internacionales la aceptan como guía y contraste para la vida política y jurídica. Las declaraciones contemporáneas de derechos, como la de las Naciones Unidas, han tenido que refinar considerablemente las antiguas y, en especial, la francesa. Según esta, los hombres nacen y permanecen libres e iguales, pero las asociaciones políticas existen para conservar los derechos naturales e imprescriptibles de todo hombre, a saber, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esta lista excluye nada menos que la igualdad. El derecho a la resistencia a la opresión se menciona para legitimar los sucesos de julio de 1789 con los que empezó de hecho la revolución. Es interesante la definición de libertad. Consiste en poder hacer todo aquello que no perjudica a los demás. Esta definición se entronca con la de la propiedad, un derecho inviolable y sagrado, y, por ende, nadie puede ser privado de ella como no sea a causa de necesidad pública, constatada legalmente que así lo exija. Además, en tales casos se impone la indemnización. Aunque esto refuerza la institución de la propiedad privada, impone también un sistema de legalidad y excluye la expropiación caprichosa o la expoliación, que eran posibles bajo el feudalismo. Al mismo tiempo, todo ello responde a un alto grado de individualismo. La propiedad no se considera ya unida a las comunidades rurales o urbanas, a los estamentos o a los linajes, sino a individuos aislados. El gran debate de los años posteriores a esta Declaración de Derechos se centra, naturalmente, en torno a los puntos que hacen referencia a la propiedad, y que son los más débiles de la misma, pues entronizan la desigualdad en el marco de una constitución que se proclama igualitaria.
Los aspectos más sólidos son los que versan sobre las garantías de la libertad individual y su expresión pública. Así, sendos artículos proclaman el derecho de toda persona a no ser acusada o detenida, excepto cuando lo determine la ley y que, salvo también en los casos señalados explícitamente por la ley, todo ciudadano podrá hablar, escribir e imprimir libremente. Es el espíritu de estos artículos el que ha perdurado en muchas declaraciones de derechos occidentales y en las de carácter internacional. Por otra parte, cabe distinguir también un número de afirmaciones que reflejan doctrinas sociales abstractas, pero que influyeron poderosamente en la ideología predominante de la Asamblea Nacional de 1789. Así, se dice que la ley es la expresión de la voluntad general, idea literalmente incorporada a la Declaración a partir de Rousseau. Las restricciones prácticas que la burguesa francesa impuso a principios como este no impidieron que su proclamación solemne agudizara el conflicto entre las clases poseedoras y el pueblo en general, artífice también de los logros revolucionarios. Pero, de momento, y como consecuencia casi inmediata de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se suprimió la esclavitud en la metrópoli francesa, mas no en las colonias, y se admitió a judíos y protestantes dentro de la comunidad política. Las declaraciones norteamericanas de derechos preceden cronológicamente a la francesa, pero en el contexto de esta última es más universalista. En ella se habla del hombre en general, más que de los derechos y deberes de unos ciudadanos particulares. Por otra parte, su éxito internacional respondió a que existía, por arte de sus autores, una clara voluntad de internacionalizar los principios que inspiraban la declaración. La reacción de las monarquías europeas de combatir la joven república fue una de las causas que avivó la conciencia universalista de los revolucionarios. Así, la Convención adoptó en 1792 el renombrado decreto que reza: La Convención Nacional declara en nombre de la nación francesa que prestará fraternidad y ayuda a cuantos pueblos quieran recobrar su libertad, y encarga al Poder Ejecutivo dar a los generales las órdenes necesarias para socorrer a estos pueblos y defender a los ciudadanos que hayan sido vejados o que puedan serlo por causa de la libertad. Subtítulo: Los girondinos. El sector moderado de los republicanos revolucionarios es el compuesto por los girondinos, un conjunto de diputados de asamblea de 1791 y de la Convención de 1792. Sus más destacados miembros provenían de la Gironda, de ahí su nombre. Su ideología puede clasificarse dentro de un idealismo burgués, preñado de racionalismo. Se esforzaban más por crear un código legal racional, por ejemplo, que en luchar contra las traiciones constantes de Luis XVI, a su propia palabra. Su anhelo era crear un Estado republicano gobernado por la alta clase media y por la gran burguesía. Para ello, abandonaron al pueblo llano en sus aspiraciones, y se encontraron solos frente a la presión de las vueltas monárquicas y al movimiento internacional contra la Francia revolucionaria. Recurrieron entonces al pueblo para efectuar grandes levas y formar un ejército nacional de defensa. Este respondió muy bien al principio, pero no hacia medida que avanzaban las campañas, cuando se vio que la Gironda quería crear una república de privilegiados. Atacados implacablemente por el grupo parlamentario de los jacobinos, los girondinos se hundieron definitivamente a medida que aumentaban los reveses de una guerra que ellos mismos habían deseado, al principio. En la historia de las ideas políticas, los girondinos no tienen otro lugar que el de ser los primeros representantes de un republicanismo dispuesto al compromiso con la reacción y al mantenimiento de las diferencias entre clase. Su afecto por el pueblo era retórico y distante, a lo sumo paternalista. Sin embargo, su papel en las primeras fases de la revolución fue decisivo porque, aunque eran poco hábiles en la comprensión de intenciones de sus adversarios, eran muy diestros en la exposición de los principios abstractos del republicanismo revolucionario. Subtítulo: Los jacobinos. Los miembros de la Sociedad de los Amigos de la Constitución se reunían en un monasterio dominicano de la calle de Saint-Honoré, en París. Este monasterio era llamado de los Jacobinos. A partir de 1793 aparecieron asociaciones en todas las grandes ciudades a semejanza de la primera que había recibido el nombre de Club Jacobino. La ideología de los jacobinos no es fácil de precisar, pero
Si hay que caracterizarla de alguna manera, ello puede hacerse por su conciencia aguda de la situación de emergencia que se encontraba en la República. Así, la doctrina jacobina obedece al convencimiento de que la patria está en peligro y que es necesaria la llamada al pueblo en armas. Este tipo de doctrina se ha vuelto a reproducir numerosas veces en diversos países en situaciones de extrema gravedad, cuando la incompetencia del gobierno se combina con la agresión extranjera. Su conexión con el nacionalismo militante y con el romanticismo político es, además, muy clara. Una de las aportaciones históricas, mas no consciente, del movimiento jacobino a la vida política moderna es la de la creación de unas izquierdas y de unas derechas. En la Asamblea Constituyente de 1790, Maximilien de Robespierre (1758-1794) y otros futuros jacobinos destacados ocupaban la extrema izquierda de la sala, mientras que a la extrema derecha se instalaban los aristócratas. En el centro se encontraban los seguidores de Lafayette que intentaban cooperar con el rey. Durante la asamblea siguiente, la legislativa de 1791, se volvió a restablecer un orden semejante, aunque, en conjunto, mucho más radical, con un ala conservadora a la derecha y otra más revolucionaria en sus demandas de sufragio universal y poder para el pueblo a la izquierda. En los decenios subsiguientes se fue plasmando en Europa la dicotomía izquierdas-derechas, para designar las tendencias igualitarias, por una parte, y las conservadoras, por otra. Otra aportación jacobina fue la del culto a la revolución. Este surgió entre los miembros de la Montaña, la facción más destacada del grupo jacobino. Sin llegar en ningún caso al colectivismo, la Montaña, y sobre todo George Danton, 1759-1794, Camille Desmoulins, 1760-1794, y Robespierre, preconizaba la continuación de la revolución desde el poder, para ayudar a los menesterosos e instaurar la justicia en el reparto de los bienes, mientras que, para la Gironda, la revolución termina con la creación de las instituciones parlamentarias y con la fundación de una nueva administración, más racional, del Estado. Para los jacobinos se trata de una fuerza viva, continua, que no debe quedar encerrada dentro del marco de las instituciones políticas formales. Así, la revolución es para ellos una moral, o, como decía Robespierre, una virtud. Para la mente jacobina, la revolución se inspira en un conjunto práctico de principios morales. Por eso la nueva Declaración de Derechos del Hombre que precede a la Constitución de 1793 concibe al Estado como agente eficaz contra los males sociales. El fin de la sociedad es la felicidad común, afirma su artículo primero, repitiendo la ideología de la montaña, expresada por Louis Antoine de Saint-Just 1767-1794, de que la felicidad común es el fin del gobierno. La nueva declaración especifica que todos los ciudadanos, poderosos o no, son igualmente elegibles para representar la cosa pública. Aclara también el deber del Estado de impartir la educación, con lo cual se va perfilando la imagen de un Estado más activo que el deseado por los fundadores del liberalismo y por la Gironda en particular, partidaria del máximo laissez-faire. Este principio, no obstante, permanece intocado en las mentes de los jacobinos. Precedentes en su mayoría de la pequeña burguesía, deseaban mantener su alianza con los sans-culottes y acabar con las últimas instituciones feudales y con el gran capital, pero querían una Francia de virtuosos pequeños propietarios, que excluyera la socialización de la propiedad. Esta última idea fue abrazada por un grupo político, pero el relato de su evolución pertenece ya a la historia del pensamiento socialista. La época del terror, es decir, la eliminación sistemática de aristócratas, acaparadores de bienes y miembros de la Gironda considerados como traidores, no constituye parte integrante de la ideología jacobina, aunque sí a su gobierno. El terror, con sus ejecuciones en masa, ocurrió cuando el gobierno de Francia estaba en las manos jacobinas de la Montaña, 1793. Algunas facciones políticas, tales como los Héragés, hicieron de la represión parte de su ideología. Contra ellos luchó con denuedo Robespierre. Sin embargo, la Montaña no podían impedir la oleada revolucionaria violenta que arrasaba el pueblo. La crisis de subsistencia era agudísima, los ejércitos extranjeros seguían cosechando victorias, y la revuelta aristocrática y popular de la región de la Vendée era muy seria.
Si la montaña se oponía al terror, el poder se le escaparía de las manos. Al no oponerse a él, los jacobinos acabaron implicados en él. En la Vendée, los ejércitos jacobinos ahogaron en sangre una revuelta campesina, popular, aliada no solo a la nobleza, sino muy especialmente a modo tradicional de la vida y a una concepción religiosa de la existencia apenas tocada por las corrientes secularizantes de la época. La ferocidad sistemática del exterminio fue de tales proporciones que algunos analistas no han dudado en calificar la represión jacobina del levantamiento y la pacificación de la Vendée en 1794 como el primer genocidio de la era moderna, es decir, apoyado en una ideología política secular y totalitaria. La cuestión del terror políticamente impuesto constituye, a partir de la Revolución Francesa, una de las grandes preocupaciones del pensamiento social occidental. Primero, sería analizado por los pensadores conservadores que lo presenciaron, y relativamente ignorado por los revolucionarios. Sin embargo, en el siglo XX, tanto los liberales como la izquierda intelectual se habían enfrentado abiertamente contra la cuestión del terror y la violencia revolucionarias, sobre todo ante la aparición del totalitarismo y del terrorismo político creados por varios regímenes dictatoriales o tiránicos. Una parte integrante de la ideología jacobina, en principio no necesariamente ligada a la imposición gubernamental del terror, era la de la cristianización. Al comienzo de la Revolución, esta cuestión no se planteaba. Ni siquiera se podía imaginar la separación de Iglesia y Estado. Protestantes y judíos eran considerados como grupos minoritarios, y la religión católica parecía inherente a la nación francesa. Los problemas comenzaron a surgir cuando una parte del clero, de los llamados refractarios, comenzó a cooperar abiertamente con los contrarrevolucionarios. La Asamblea había decretado la formación de un clero renovado, que dependería económicamente del Estado, pues éste se aprestaba a vender los inmensos bienes de la Iglesia. En 1790 se adoptó la Constitución Civil del Clero, lo cual provocó las iras de Roma y la imposibilidad de renegociar con Pío VI. Fue esta imposibilidad la que llevó las cosas al extremo y precipitó la ruptura. En un principio, tanto los inspiradores ilustrados de la Revolución Francesa como quienes la hicieron nunca creyeron que el país pudiera vivir sin religión. Eran ellos quienes insistían en que el catolicismo conservaba su privilegio del culto público, pero querían que sus clérigos fueran mantenidos por el Estado y no por sus dominios feudales. Puesto en marcha el movimiento contra los refractarios, se inició una tendencia hacia la descristianización. Así se reformó el calendario, el 5 de octubre de 1793. La nueva era arrancaba el 22 de septiembre de 1792, primer día de la República Francesa. Los meses recibieron nombres poéticos. Se creó un culto a los mártires de la Revolución, que ya habían estado incubando desde el asesinato de Jean-Paul Marat, 1743-1793, el amigo del pueblo. En general, se fue a la sustitución de una religión por otra, y no hacia una verdadera laicidad. La religión política o civil, imaginada por Rousseau, hacía su aparición. Contra esta corriente se oponían en el principio los jacobinos. En especial, Robespierre veía que la descristianización, impuesta a la Convención desde fuera, labraba en pro de la contrarrevolución, al enajenar la pequeña burguesía católica y las masas rurales, profundamente unidas a sus creencias tradicionales. Robespierre proponía la libertad de cultos e insistía en que tan fanático es quien dice misa como quien quiere impedir que la diga otro. Por fin, el 16 de Frimario del año segundo, 6 de diciembre de 1793, la Convención promulgó un decreto en favor de la libertad de cultos. La separación de la Iglesia y el Estado era un hecho por primera vez en la historia. Ello era la inevitable consecuencia del camino iniciado por la decisión de la Asamblea de promulgar la ley de Constitución Civil del Clero. A su vez, esta ley significaba una nacionalización de la Iglesia llevada a cabo con espíritu verdaderamente jansenista y que se inserta en la tradición nacionalista, galicista en este caso, común a casi todas las iglesias europeas a partir de la Reforma. Inconscientemente, los revolucionarios franceses cerraban hacia un largo proceso de independización frente a la sede romana y acababan con otro de los vestigios del universalismo cristiano medieval. Subtítulo: La teoría del gobierno revolucionario.
La teoría del gobierno revolucionario es tan nueva como el gobierno que la ha traído, afirmaba Robespierre. Es la teoría elaborada por los jacobinos de la montaña durante la época del terror. Se trata de ordenar y canalizar los ímpetus revolucionarios del pueblo en armas y crear un gobierno centralizado y altamente eficaz que pueda enfrentarse contra los enemigos que atacan la nueva república por todas partes. Esta teoría consiste en una justificación, por parte de Saint-Just y Robespierre y sus seguidores, de las facultades y fines del Comité de Salud Pública, que regentaba el gobierno. Según Robespierre, la función del gobierno es dirigir las fuerzas morales y físicas de la nación hacia el objetivo de su institución. La revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos. La Constitución es el régimen de la libertad victoriosa y pacífica. El gobierno revolucionario necesita una actividad extraordinaria, precisamente porque está en guerra. Está sometido a reglas menos uniformes y rigurosas, porque las circunstancias en las que se encuentran son tempestuosas y móviles, y sobre todo, porque se encuentra forzado a desplegar sin cesar nuevos y rápidos recorridos frente a los peligros nuevos y urgentes. El gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos toda la protección nacional, a los enemigos del pueblo solo les debe la muerte. Robespierre afirma que estas razones explican la naturaleza de las leyes revolucionarias, las cuales no son tiránicas ni arbitrarias, sino medidas necesarias para hacer triunfar la libertad final contra aquellos que buscan refugio en la Constitución para conjurarse contra ella. El gobierno revolucionario no tiene nada en común con la anarquía y el desorden, ni está arrastrado por los intereses particulares, sino por el interés público, tal y como lo definía el Comité de Salud Pública. Esta es la forma en que se presentaba el gobierno más revolucionario de cuantos alcanzaron el poder antes del golpe de Estado napoleónico. Su ideología respondía a la reacción defensiva republicana frente a la coalición internacional, al miedo general a una conjura aristocrática y también a la libertad punitiva de las masas populares. Ello, sin embargo, el gobierno que puso la dictadura jacobina en el seno de la República Francesa llevó su centralización y regimentación al extremo de ir eliminando las organizaciones democráticas espontáneas y sustituyéndolas por su propia organización en todo el país, a modo de partido único y monolítico. Poco a poco se iría acentuando una separación entre el pueblo republicano y la minoría jacobina en el poder. Esa separación, fruto de una buena medida de espiritualismo vago de un Robespierre y de su incapacidad por comprender el verdadero sentido de las reivindicaciones económicas de la mayoría, reduce la teoría jacobina del gobierno revolucionario a límites políticos y la deja huérfana de un programa económico también revolucionario. Ello no obstante, no deja de ser la primera elaboración de una doctrina asaz coherente del poder público insurgente bajo condiciones revolucionarias.